Bienvenidos. En este video, haremos un recorrido por las novelas de época en México, aquellas producciones que nos transportan a diferentes acontecimientos históricos importantes. Prepárate para revivir esas producciones inolvidables que, con su elegancia y atmósfera nostálgica, nos hicieron soñar con otro tiempo. Maximiliano y Carlota fue una de las primeras telenovelas históricas mexicanas y marcó el inicio del género de drama de época en la televisión nacional. Se estrenó en 1965 bajo la producción de Ernesto Alonso para Telesistema Mexicano. Escrita por Guadalupe Dueñas y Margarita López Portillo, contó con las actuaciones de Guillermo Murray como el emperador Maximiliano de Habsburgo y María Rivas como la emperatriz Carlota de Bélgica. La historia recreaba los años del Segundo Imperio Mexicano, desde la llegada de la pareja imperial a México hasta su trágico final. Con gran rigor histórico para su época, la trama mostraba la ambición, la ingenuidad y el idealismo de Maximiliano frente a la realidad política mexicana y los intereses de Francia y el clero. Carlota, por su parte, se convierte en una figura trágica, símbolo de amor y locura, al perder la razón tras la caída del imperio. La telenovela destacó por su ambientación cuidada, sus vestuarios y la recreación de los conflictos entre el poder liberal y monárquico. Su éxito abrió el camino a futuras producciones históricas y consolidó a Ernesto Alonso como el señor telenovela, pionero en combinar historia y melodrama. Los Caudillos, estrenada en 1968, también producida por Ernesto Alonso, abordó uno de los periodos más intensos de la historia nacional, la Guerra de Independencia de México. Ambientada entre 1810 y 1821, la serie dramatizaba los eventos desde la conspiración de Querétaro hasta el fin del dominio español. Participaron figuras de primer nivel, como Silvia Pinal, Enrique Rambal, Magda Guzmán, Narciso Busquets, Carlos Bracho y Guillermo Aguilar, quienes interpretaron a personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Allende, Aldama y Bravo. La trama combinaba episodios verídicos con personajes ficticios que servían como hilo conductor para retratar los ideales de libertad, los sacrificios personales y los sucesos que marcaron la gesta insurgente. Fue una producción ambiciosa para su tiempo, con una narrativa de tono épico y un profundo sentido patriótico. La Tormenta fue una telenovela histórica de 1967, creada por Miguel Sabido y Eduardo Lizalde, dirigida por Raúl Araiza y producida por Miguel Alemán Velasco. Contó 91 episodios en blanco y negro y un reparto estelar con Maricruz Olivier, Enrique Lizalde, Amparo Ribelles, Ignacio López Tarso y Columba Domínguez. Ambientada en el México de 1857, seguía a Gabriel Paredes, indígena oaxaqueño analfabeto que, al aprender a leer con una maestra rural, se cruza con los vientos de cambio político y social del país. La armazón romántica se entrelazaba con los conflictos del periodo liberal y la vida cotidiana en provincias. Fue pensada como ficción histórica. Personajes y situaciones inventados puestos a dialogar con hechos y tensiones reales del siglo XIX. El Carruaje, de 1972, fue una producción de Ernesto Alonso para el Canal 2, con dirección suya y de Raúl Araiza y un elenco coral encabezado por José Carlos Ruiz, como Benito Juárez, Carlos Monden, como Maximiliano de Habsburgo, María Elena Márquez, como Margarita Maza, y Nelly Meden, como Carlota, además de Narciso Busquets, Ignacio López Tarso, Aarón Hernán, Sergio Jiménez y muchos más. En 44 episodios a color, reconstruyó los años decisivos entre 1861 a 1867, el gobierno itinerante de Juárez, la intervención francesa y el derrumbe del Segundo Imperio, combinando rigor de crónica, escenas de gabinete y épica civil. Senda de Gloria es una de las telenovelas históricas más ambiciosas y admiradas que se han producido en México. Estrenada en 1987 por Televisa, fue una superproducción dirigida y producida por Ernesto Alonso, con guión de Miguel Sabido.
Ricardo López Méndez y Carmen Salas, y un elenco de primera encabezado por Eduardo Yáñez, Julieta Rosen, Ignacio López Tarso, Manuel Ojeda, Blanca Sánchez, Lucero, Fernando Balzaretti, Sergio Jiménez, Claudio Obregón, Ofelia Medina, María Rojo y Margarita Gralia, entre muchos otros. A diferencia de otras telenovelas del género que se concentraban en un solo periodo, Senda de Gloria abarcó varias décadas cruciales de la historia de México, desde los últimos años del Porfiriato hasta el gobierno de Manuel Ávila Camacho, cubriendo así el nacimiento, auge y consolidación de la Revolución Mexicana. Su narrativa combinaba los grandes acontecimientos políticos con historias personales que reflejaban los sueños, pasiones y tragedias del pueblo mexicano. La historia inicia en 1917, cuando la revolución ha quedado atrás y el país intenta recomponerse. En una estación de tren, el general Eduardo Álvarez y su familia conocen a Manuel Fortuna, un joven ferrocarrilero que pronto se volverá decisivo en sus vidas. Manuel se enamora de Andrea, la hija mayor del general, pero entre ambos media una distancia social difícil de salvar, y además, él vive con Mercedes, una mujer mayor que lo quiere profundamente y a la que no desea herir. Los Álvarez son carrancistas, y el general funge como secretario del presidente Venustiano Carranza. Cuando éste fallece, Eduardo se niega a respaldar al nuevo hombre fuerte, Álvaro Obregón, y decide exiliarse con los suyos en Querétaro. Su primo Alejandro, emparentado con Obregón, logra disuadirlos y los convence de quedarse en la capital. Allí, el destino cruza de nuevo a Manuel y Andrea. Ella, ya sin dudas, se entrega a ese amor. Pero una cadena de infortunios hace que Manuel desaparezca. Andrea lo cree muerto y, desolada, acepta casarse con James Van Halen, un empresario inglés de ideas imperialistas. La antigua casona de los Álvarez en la Ciudad de México, simbólicamente dividida por un muro y que vuelve a abrirse 3 años después, en 1919, para recibir a la bulliciosa familia de Nora Álvarez, hija de Alejandro, y esposa de Manuel, que en realidad no había muerto. Todos ellos son obregonistas, incluido Manuel, que dejó atrás su pasado revolucionario al casarse con Nora. En ese hogar compartido, inevitablemente, Manuel y Andrea vuelven a encontrarse. El amor de toda una vida regresa, ahora enfrentado a nuevas lealtades, culpas y decisiones que marcarán su destino. Visualmente, la telenovela destacó por su gran calidad de producción, locaciones reales, escenarios monumentales, vestuarios detallados y una ambientación que transportaba al espectador a cada época retratada. La música, compuesta por Raúl Lavista, reforzaba el tono épico y emocional de cada capítulo. Senda de Gloria no solo narraba la historia política, sino que también mostraba la evolución de la sociedad mexicana, el papel de las mujeres, los cambios en la educación, la influencia de la Iglesia, el surgimiento de los medios de comunicación y la transformación de la vida cotidiana. Su éxito fue inmediato. Tanto la crítica como el público la reconocieron por su profundidad, su fidelidad histórica y su factura impecable. Fue transmitida en horario estelar y posteriormente repetida varias veces en canales culturales y educativos por su valor histórico. Con el paso del tiempo, Senda de Gloria ha sido considerada una de las mejores telenovelas históricas mexicanas de todos los tiempos. El vuelo del águila fue la gran telenovela histórica de Televisa sobre la vida de Porfirio Díaz, transmitida por el Canal de las Estrellas entre 1994 y 1995 con 140 episodios producidos por Carlos Sotomayor bajo la supervisión de Ernesto Alonso. El proyecto reunió a un equipo creativo. En la dirección estaba Gonzalo Martínez Ortega, Jorge Fons y Claudio Reyes Rubio. En la fotografía, Jesús Acuña Le. Reparto estelar encabezado por Manuel Ojeda y Humberto Zurita como las etapas madura y joven de Díaz, además de Jacqueline Andere, Mariana Levy y Patricia Reyes Espíndola, con guiones basados en memorias y estudios históricos adaptados por un equipo que incluyó a Liliana Abud y Antonio Moncel. Se emitió en 6 temporadas. 1.
El origen. Cubre la niñez y juventud de Porfirio Díaz en Oaxaca, su paso por el seminario, su acercamiento al liberalismo y las primeras lealtades familiares y políticas que marcan su carácter. Es la etapa de formación antes de la carrera militar y la política nacional. 2. La guerra. Sigue su ascenso como militar liberal entre la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la resistencia contra la intervención francesa, mostrando combates, alianzas y pérdidas familiares. Aquí Díaz forja prestigio y construye su base de poder. 3. La ambición. Explora la tensión con Juárez y la República restaurada, los primeros intentos de Díaz por llegar a la presidencia. 4. El poder. Narra su llegada definitiva a la presidencia, la consolidación del régimen y la modernización. 5. El derrumbe. Muestra el agotamiento del porfirismo. Reelecciones, crisis políticas y sociales, presión de opositores y la escalada que desemboca en 1910 con Madero, hasta el colapso del sistema que Díaz había construido. 6. El destierro, que cierra con su renuncia. La salida al exilio en 1911. La distancia europea desde la que observa la decena trágica y el inicio de la revolución, y sus últimos años fuera de México, a la vez que el país entra en un nuevo ciclo histórico. Estas 6 partes y sus títulos están descritos así en la página de la telenovela, que además organiza los hechos históricos correspondientes a cada bloque narrativo. El vuelo del águila fue una superproducción pocas veces vista en la televisión mexicana, con un reparto que parecía una convención de primeras figuras, cientos de extras, locaciones majestuosas y un diseño de vestuario y escenografía minucioso hasta el último botón. La serie desplegó un presupuesto millonario al servicio de una recreación histórica del porfiriato y los albores de la revolución que deslumbró por rigor y escala. Su éxito radicó en esa ambición visual y narrativa, en la calidad interpretativa de su elenco y en el respaldo institucional que permitió filmar grandes escenas de batalla, reconstruir espacios de época y trabajar de la mano de historiadores para asegurar la precisión de los hechos donde la historia de México cobró vida con la grandeza y el detalle del mejor cine histórico. La Constitución es una telenovela de época, de 50 capítulos producida por Ernesto Alonso y transmitida en 1970 por Telesistema Mexicano, ambientada entre los años 1905 y 1917. La protagonista es Guadalupe Arredondo, interpretada por María Félix, quien vive con su esposo Jaime López, Jorge Lavat, en su rancho en Sonora, hasta que la situación política del porfiriato irrumpe su vida. Se involucra con el pueblo yaqui, adopta a un niño llamado Tame. Su esposo falleció en medio de una matanza patrocinada por el gobierno, y ella decide combatir la mentira oficial con la verdad. A medida que avanza, Guadalupe enfrenta diversos obstáculos con personajes liberales como Ricardo Flores Magón, Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama, y se adentra en la lucha revolucionaria. En paralelo, figuras históricas como Porfirio Díaz y Emiliano Zapata aparecen en la trama. La telenovela mezcla drama personal con hechos reales. Guadalupe y otros personajes ficticios sirven de hilo conductor para acercar al público a esos episodios complejos de la historia nacional. La Antorcha Encendida fue una de las producciones más ambiciosas y monumentales del género histórico en la televisión mexicana. Estrenada en 1996 por Televisa, fue producida por Ernesto Alonso y Carlos Sotomayor, con guión de Fausto Cerón Medina y la colaboración de Liliana Abud. Consta de 140 capítulos y se transmitió en horario estelar, marcando un hito por su calidad narrativa, su rigor histórico y la magnitud de su producción. Ambientada durante los años de la Guerra de Independencia de México, la telenovela combina hechos reales con una trama de ficción protagonizada por Teresa de Muñiz, Leticia Calderón y Mariano Fonserrada, Humberto Zurita, dos jóvenes cuyos destinos se entrelazan con los grandes sucesos del movimiento insurgente. Teresa es una mujer perteneciente a una familia acomodada de la Nueva España.
educada dentro de los valores conservadores y religiosos del virreinato. Su vida cambia al conocer a Mariano, un criollo de ideas liberales influenciado por los movimientos de independencia que agitaban América Latina. Lo que comienza como una historia de amor se transforma en una lucha compartida por la libertad, donde ambos arriesgan su vida, su posición y su futuro en nombre de una causa mayor: el nacimiento de México como nación libre. La historia avanza en paralelo a los grandes acontecimientos históricos de la época: la conspiración de Querétaro, el grito de Dolores, las campañas de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende y Vicente Guerrero, la firma del Plan de Iguala y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. A través de los protagonistas y de un amplio elenco coral, la telenovela retrata tanto el drama de los héroes como la vida cotidiana de la gente común que vivió la guerra: campesinos, clérigos, nobles, militares y esclavos. El elenco reunió a un número impresionante de actores de primer nivel. Además de Leticia Calderón y Humberto Zurita, participaron Juan Ferrara, Julieta Rosen, Ari Telch, Alejandra Ábalos, Ofelia Guilmain, Juan Peláez, María Rojo, Angélica Aragón, Enrique Lizalde y Patricia Reyes Espíndola, entre muchos otros. La dirección artística, los escenarios naturales y el vestuario fueron de una calidad cinematográfica, con grabaciones en locaciones reales como Pátzcuaro, Taxco, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México, además de recreaciones de haciendas, templos, cuarteles y campos de batalla. Para garantizar la fidelidad histórica, La Antorcha Encendida contó con la asesoría de reconocidos historiadores como Jean Meyer, Carlos Cerrejón Peredo y Guillermo Tobar de Teresa, quienes supervisaron los guiones y aportaron contexto a los episodios. Esta colaboración permitió que la serie abordara con rigor temas complejos como las causas sociales y económicas de la independencia, el papel de la Iglesia, las tensiones entre criollos y peninsulares. En cuanto a su estilo, la telenovela logró equilibrar la emoción romántica con la narrativa épica. Las escenas de batalla fueron cuidadosamente coreografiadas, utilizando cientos de extras, uniformes auténticos y armas de época, mientras la música compuesta por Raúl Lavista y Pedro Plasencia Salinas daba a cada episodio un tono solemne y emotivo. La fotografía, a cargo de Jesús Acuñalé, resaltó la belleza natural del paisaje mexicano y la luz cálida que evocaba el espíritu de un país en transformación. El título, La Antorcha Encendida, simboliza la luz de la libertad que los insurgentes encendieron en la oscuridad del dominio colonial. Una llama que, a pesar de las derrotas y los sacrificios, no se extinguió hasta lograr la independencia. A través de los ojos de sus protagonistas, la serie muestra el despertar de la conciencia nacional y la lucha por un ideal colectivo que trascendió generaciones. En su momento, la producción fue reconocida por la crítica y galardonada en los premios TV y Novelas de 1997 como mejor telenovela de época, además de recibir distinciones por mejor ambientación, vestuario, fotografía y actuaciones. Fue traducida a varios idiomas y transmitida en otros países de América Latina, donde se le valoró como una verdadera telenovela educativa, por su equilibrio entre entretenimiento y rigor histórico. El Encanto del Águila es una miniserie histórica de Televisa estrenada en 2011 que, en 13 capítulos, recorre de forma dramatizada los años decisivos de México entre 1910 y 1928. Del ocaso del Porfiriato al arranque y desenlace político de la Revolución. Detrás del proyecto estuvieron los productores Bernardo Gómez, Leopoldo Gómez y Pedro Torres, con dirección de Mafer Suárez y Gerardo Tort. El encabezado de guión lo llevó Carlos Pascual junto con un equipo de escritores y el acompañamiento de historiadores como Felipe Ávila, Antonio Saborit y Úrsula Camba, lo que le dio un sello de reconstrucción cuidadosa sin perder el pulso narrativo. La serie se emitió en una sola temporada de 13 episodios, donde aparecen encarnados por un reparto notable como Gerardo Trejoluna, Tenoch Huerta, Cecilia Suárez como Carmen Romero Rubio y Juan Carlos Colombo
como José Ives Limantur, con participaciones de Ignacio López Tarso, entre otros. Cada episodio se ancla en momentos clave: la prisión y fuga de Madero y el Plan de San Luis, la gesta y caída del régimen porfirista, la insurrección en el norte y el sur, la decena trágica, la lucha de facciones, el constitucionalismo y la etapa carrancista. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el video. No olvides dejar tu like y suscribirte para seguir descubriendo juntos más historias fascinantes. Nos vemos muy pronto.